Ante la elección de los M.2 que vamos a añadir en nuestras construcciones, generalmente hay dos marcas que lideran aquellas alternativas, o por un lado Samsung o desde el otro Western Digital, y generalmente comprar un producto perteneciente a esas marcas trae consigo buenos resultados, considerando el buen rendimiento que se puede dar ante esas unidades en las gamas altas, pero asimismo, por ser las compañías de mayor renombre en este sector y con focalización en productos de mayor gama, los costos que pueden asumir escalarían notablemente frente a su competencia. Aunque no todas las alternativas que encontraremos tienen el mismo propósito, y justo ahí es donde surgen opciones como el SN770 de parte de Western Digital, un modelo de cara hacia PCI Express 4.0 que puede llegar a ser una de las mejores unidades calidad-precio del mercado. Y a través de este video estaremos analizando qué tan buena opción sería esta para el ensamble que tienes en mente y los aspectos que tendrías que considerar de la misma. Pero antes de todo, recuerda pasarte por el enlace de la descripción, donde estarás encontrando los mejores precios para este M.2 desde Amazon y de una forma segura. Pásate. El SN770 es una unidad que, a pesar de catalogarse más como un producto destinado a las gamas de entrada, plantea excelentes bases aún a pesar de ello. De ahí el que veamos cómo se llega a orientar ante PCI Express 4.0 en comparativa frente a unidades que van a ser pilares en la decisión por la misma, como el 980 No Pro de Samsung, que iría un escalón por debajo y hacia PCI Express 3.0. Su formato, al igual que muchas otras unidades, se quedaría en un 2280, y ambos puntos justamente son los únicos que deberás tener en cuenta en la compatibilidad con la placa base o el portátil donde estés incluyendo la misma. No hay misterio en la compatibilidad para unidades como estas, y tan solo la comparativa de si tenemos una conexión en M.2 y con interfaz en PCI Express nos dará ese soporte. La versión de esta nos diría cómo se comportaría. Si es PCI Express 4.0, la placa donde vas a poner la misma sacará todo el provecho de la unidad. Si se baja hacia PCI Express 3.0, se limitaría la unidad a ese mismo estándar, pero de igual manera seguiría funcionando. Si se sube en PCI Express 5.0, tendremos todo el aprovechamiento del M.2, pero tendríamos que tener en cuenta que esa conexión estaría mejor adaptada para otras unidades. En general, la cuestión es tener una conexión en M.2 con interfaz PCI Express y ver que el formato para la misma sea 2280. Eso es lo básico de tener presente, y desde ahí ya te digo que es una buena unidad desde el resto de los parámetros que estaremos evaluando, pero con pequeños trucos a su favor para mejorar las condiciones que se nos dan. Por ejemplo, hacia el lado de sus frecuencias se establecerían lecturas y escrituras que rondarían los 5000 MB. No es el estándar más alto que encontraremos en PCI Express 4.0, opciones como 980 Pro, SN850X escalarían hacia los 7000 MB, pero asimismo escalan en costo y los resultados prácticos tampoco es que se den en la misma proporción. Además de esto, tendremos lecturas aleatorias de 740.000 IOPS y escrituras aleatorias de 800.000 IOPS. Referente a otras unidades, la gama alta en PCI Express 4.0 puede escalar hacia el millón de IOPS en ambos tests. Ofrecería 600 TB de escritura como total y garantía de 5 años. Nada realmente destacable de esto, aunque sí se mueven parámetros buenos y acordes. Hay algo que considerar ante todo lo mencionado, y es que cada una de estas características disminuye conforme a la capacidad de la propia unidad, y todo lo que hemos hablado es referente a la versión de 1 tera. Hacia las 2 teras sean los mismos parámetros, y por debajo del tera es que se empiezan a dar pequeños recortes que puedes ver en la página oficial. Pero claro, lograr cada uno de esos aspectos mencionados y reducir a la par los costos tiene sus trucos, lo cual nos lleva a uno de los aspectos principales que vas a ver en una unidad que reduce sus costos, y esa sería la ausencia de RAM. La mayoría, por no decir que todas las unidades económicas en M.2 que encuentras en el mercado no incluyen DRAM para reducir los costos. En términos simples, la DRAM permite tener un mapa de dónde están los datos dentro de la unidad. Eso mejora el rendimiento, claro está, pero también reduce el desgaste de la unidad al no tener que ir a cada memoria flash buscando los datos correspondientes que se pidan, por lo que su ausencia suena bastante mal, pero hay soluciones para que lo mismo no afecte tanto en ese rendimiento y mucho menos genere mayor desgaste. Es por ello que el SN770, aunque no cuenta con DRAM, sí que cuenta con Host Memory Buffer. Con ello, lo que consigue es que ante una falta de esa DRAM, la unidad pediría parte de la memoria RAM para usarla como DRAM, lo cual tan solo son 64 MB que estaría utilizando, que a la final es nada realmente, y sí que permite que la unidad no se desgaste tanto y sostenga buenos rendimientos. No llega a la altura de poseer esa DRAM directamente desde la unidad, ya que hacer uso de este sistema añade latencia por la simple acción de que la consulta te lleva a la RAM, y aquello se traduce en un peor rendimiento que si la tuviésemos unificada. Pero aún a pesar de ello es una gran solución, y más si se compensa con otras cosas. Por ejemplo, dentro de estas unidades a PCI Express 4.0 en Western Digital, el SN770, al igual que opciones de gama alta, pasa a contar con memorias flash de 112K,
capas, en contraparte versiones como SN850 que se quedarían en las 96 capas. Del mismo modo se intenta mejorar las condiciones en otros aspectos. Se ve reducciones en la cantidad de canales contra un SN850, pero en contraparte se mejoran las frecuencias, y aquellos pequeños puntos que se van tocando permiten que su ausencia de RAM no le afecte tanto como a otras unidades. Una clara muestra de esto es la siguiente prueba de Tech Power Up. En esa prueba lo que se hace es una escritura aleatoria de la unidad en pequeños bloques. La idea con eso es realizar una escritura dispersa en diferentes áreas. La ausencia de aquella DRAM denotaría un peor rendimiento al no tener un acceso eficiente a esos datos. Pero a diferencia de unidades como los 980 en PCI Express 3.0 de Samsung y otras opciones sin DRAM pero con soluciones similares a las de SSN 770, vemos como el rendimiento de aquel Western Digital es mayor desde un inicio, producto de las mejoras que ya hemos mencionado. Y además de ello sería más estable, no tiene esos picos en los que cae ese rendimiento abruptamente, y aquello no solo es producto de las mejoras que hemos tenido en cuenta, y es que este test se realiza hasta los 120 GB. Si el mismo se prolonga más allá de esto, también veríamos la misma caída en rendimiento como en ese 980 en PCI Express 3.0 o el resto de aquellas unidades. Y en prácticamente cualquier unidad en determinado punto pasará. Y es que aquella escritura que se realiza se estaría haciendo en el caché SLC de la unidad. ¿Cómo funciona esto? Básicamente hay que entender que hay diferentes tipos de memorias NAND que se pueden utilizar como almacenamiento de la unidad, y su clasificación es dependiente de la cantidad de bits que se puedan agrupar por celda. SLS sería solo 1 bit por celda, MLC 2 bits por celda, TLC 3 bits por celda y así sucesivamente. Tener menos bits por celda nos lleva a una mayor rapidez, pero una peor capacidad. Del mismo modo, más bits por celda aumenta la capacidad, pero reduce el rendimiento. Desde esa idea, los fabricantes buscan por lo general tener un intermedio, lo que es equivalente a quedarse con memorias TLC, que justamente son las de este SN770 y la mayoría de unidades en el mercado. Pero también es posible tener ese rendimiento de las memorias SLC partiendo desde TLC. Esto es lo que se llama un caché SLC. De esta manera, una parte de la unidad se emula en la escritura SLC, mejorando así el rendimiento. Esa porción se da como caché SLC. Además de que viene directamente de la capacidad de la propia unidad, lo que sería a su vez un caché dinámico. Cuando se agota ese caché dinámico es donde se ven esas reducciones abruptas de rendimiento. Para el SN770 sucedería alrededor de los 300 GB. Esto no solo se ve en un test aislado, sino que en un uso común puede suceder si es que movemos archivos cercanos a esos pesos y agotamos aquel caché. Asimismo hay que tener en cuenta que el caché es dinámico y conforme se llene la unidad y no estén disponibles esos 300 GB, sino que menos, pues ese momento en el que caiga su rendimiento abruptamente será mucho antes. No es algo para alarmarse, de hecho 300 GB para una unidad de 1 TB es realmente bueno. 980 Pro a duras penas llega a los 100 GB y ya es una gama alta. Aunque aquí también hay otro factor que las llevan a tener un mejor costo, y es que aquellas unidades de gama alta como el SN850X o el mismo 980 Pro, aparte de ese caché dinámico, también utilizan un caché estático en SLC, muy pequeño de unos 10 GB por lo menos, pero aquel recorte ante lo mismo también garantizaría mejores costos. Y esa es la clave de esa unidad, es una base de gama alta como la dada en esta misma compañía con el SN850X, pero con pequeños recortes, dando un controlador de menor gama desde aquella base con una menor cantidad de canales, el no tener DRAM y pequeños puntos de este estilo, pero considerando lo principal, que son recortes ante una opción de gama alta, y que por aquel punto de partida hicieron de esta una de las mejores unidades calidad-precio en el mercado. La opción que más podríamos asemejar hoy en día es el 990 Evo. Ese modelo hizo exactamente lo mismo que este, que es coger bases de gama alta como el 990 Pro y hacerle recortes en DRAM, controladores, canales y demás, pero todo desde un buen punto de partida. Y aún bajo esa comparativa pondría por encima del SN770, tan solo considerando su precio y aparte de ello el vasto caché SLC que añade. Con respecto al 980 en PCI Express 3.0, no hay ni comparativa, es una opción de menor gama en todo aspecto. En la misma gama del SN770 estaría un Crucial P3 Plus, un MP600 Core, entre otras, que son modelos con condiciones bastante similares a esta. Y aquí entonces empieza la cuestión de si es conveniente o no, y la realidad es que para la mayoría de los usuarios debería ser un sí. Son bastante específicos aquellos casos en los que no es conveniente esta unidad y nos llevaría simplemente a trabajo profesional. A la final lo que sacamos de diferencia con una unidad de gama alta en usos cotidianos en gaming, edición sencilla o proyectos no tan exigentes, repercute a lo mucho sobre cambios en cuestiones de segundos, que a menos de que directamente hagas comparativas ni siquiera lo notarás. Claro está que esto depende de las exigencias que tengas, y estas mismas marcan el cambio. Por ejemplo, si el tamaño de los archivos que manejas supera el caché SLC, si usas una gran cantidad de recursos simultáneos o trabajas con archivos pesados de manera constante, es más recomendable optar por un M.2 que cuente con DRAM integrada.
alta, ya que proporcionaría una mayor estabilidad y rendimiento en esas situaciones. Si simplemente buscas lo mejor, está claro que hay unidades de gama alta que ofrecen avances notables en rendimiento, pero en general y ante usos cotidianos como unidades principales o secundarias dedicadas al gaming e incluso edición y gestiones de datos a mediana escala, seguiría siendo apropiada. No es una unidad perfecta de cara al rendimiento ni está cerca de serlo. Te he mencionado ya varias veces todos los recortes en pro a sus costos, pero sí que lo que consigue este SN770 es dar una de las mejores relaciones calidad-precio para este mercado. Y recuerda pasarte por el enlace de la descripción, donde estarás encontrando los mejores precios para este M.2 a partir de Amazon y de una forma segura. Pásate.